Bienvenida y bienvenido de nuevo a esta nueva edición que arranca en este nuevo año gregoriano 2021. Iniciamos un nuevo año lineal y terminamos otro. Así que hoy seguiremos hablando de la era de Acuario. En el episodio anterior que hicimos el año pasado, vimos el contexto astrológico de lo que es la era de Acuario. Ahora vamos a explicar qué significa todos estos elementos que revisamos en ese episodio número 8 de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Así que yo soy Norma del Río y te invito a que continúes conmigo. Vamos a comenzar. Y como te decía, hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la era de Acuario, es decir, qué cualidades tiene esta era, qué nos espera con esta nueva configuración energética en la cual nuestro planeta navega por el universo. Pero antes de poderte explicar sobre esto o platicar acerca de esto, me gustaría hacer algunas aclaraciones importantes. Déjame platicarte que en esto de las redes sociales, bueno, yo como seguramente tú también y muchos de nosotros, estoy por ahí suscrita con algunos grupos que andan en temas temas espirituales, especialmente temas sobre la ascensión planetaria. Y bueno, me sorprendió mucho que para este 21 de diciembre pasado, donde hubo esta conjunción de Saturno y Júpiter, realmente me sorprendió mucho ver que la gente estaba esperando algo pues bastante fuera de una lógica espiritual. La gente esperaba que pasara algún acontecimiento, no sé si espectacular, no sé si no sé realmente cómo nombrarlo o con qué características, pero hubo muchos comentarios de gente molesta diciendo que se salía del grupo, porque todo lo que decían en el grupo eran mentiras y porque no había sucedido nada. Había gente que preguntaba, ¿y a qué horas vamos a ascender? ¿A qué horas es la ascensión planetaria? Había gente que esperaba que también que nuestros hermanos galácticos aterrizaran. Y bueno, esto, como también allá en el mundo oficial, ¿sí? Esto sucede mucho en esta configuración mental que tenemos de percepción Matrix 3D. Entonces, yo quería comentarles, por si no ha quedado claro con nosotros, rápidamente, que el proceso de la ascensión planetaria es un proceso de tipo evolutivo. Significa que lo que estamos viviendo como ascensión planetaria no es algo que sucede tajantemente de un día para otro. O sea, de un día para otro tú no te vas a ir a algún lado. Para empezar, no vamos a ningún lado. Yo ya se los había dicho, al menos no como individuos que habitamos este planeta. Gaia es la que se mueve. Nosotros lo que vamos a hacer es ascender en percepción de la realidad. Es decir, tienes que cambiar, ¿sí?, este lente con el que miras la existencia y del cual estás muy contaminado de este pensamiento Matrix 3. Eso significa que si tú estás decidido a hacer este acompañamiento con el planeta, ¿sí?, donde está cambiando de dimensión, de ruta, en donde estamos entrando a un caldo de energía mucho más elevado, porque tiene una densidad de frecuencia vibratoria más alta, ¿sí?, tendrás, si tú decides hacerlo, tendrás que trabajar arduamente en tu ascensión planetaria. Nadie va a venir con varita mágica a decirte, sí, ya estás del otro lado. No. El proceso de ascensión planetaria es extraordinario porque nos toca elaborarlo desde nuestro interior. Sé que hay mucha información acerca de todos los acontecimientos que están sucediendo actualmente en el planeta, precisamente en este contexto evolutivo del despertar espiritual que hoy está iniciando, apenas iniciando el planeta, es decir, iniciando la humanidad, el colectivo humano.
¿sí? Hay mucha información acerca de esto. Información política, información acerca de los acontecimientos que están ahí de este gobierno oculto que está en el planeta. Información acerca de acontecimientos que están sucediendo con respecto a los cambios económicos, sociales, culturales y políticos, desde este enfoque de la ascensión planetaria. Es de lo que más información hay. Pero si tú te das cuenta, hay realmente poca información acerca de lo que nos toca hacer como humanos para poder colaborar en este proceso. Estar informado acerca de los acontecimientos globales que suceden, ya sea del índole político, económico, que están sucediendo en este momento, en este contexto, desde esta visión más bien, desde esta visión espiritual, no significa que sea suficiente para que tú asciendas, ¿sí? Tampoco saber que existen los hermanos galácticos es suficiente, o que creas en ellos, para que estés en el proceso de ascensión. Si realmente quieres y deseas estar en este momento evolutivo acompañando al planeta, tendrás que esforzarte por hacer un trabajo interno muy arduo, para poder aprender a conectarte con esta nueva energía de quinta densidad o de densidad más alta, ¿sí? Necesitas aprender a pensar distinto, necesitas aprender a observar distinto. Y una de las características fundamentales del proceso de ascensión planetaria en este momento es que tienes que ser soberano de ti mismo. No iba a pasar nada espectacular en el cielo, tipo Hollywood, nada que ver, ¿sí? Lo que está sucediendo son señales, es decir, acontecimientos astronómicos que nos están diciendo, inicia una nueva etapa, ahora sí, no hay pierde, ¿sí? Saturno y Júpiter nos dicen, inicia una nueva etapa para la evolución de la conciencia humana, ¿sí? Y bueno, esto nos habla de que ya estamos ahí metidos en ese caldo de energía nuevo, del que hoy vamos a hablar, es decir, qué características tiene. Y repito, ¿sí? La ascensión planetaria no es un evento en el cual vayan a suceder cosas extraordinarias externas, donde alguien con una varita mágica o nuestros hermanos galácticos bajen y nos rescaten, o de repente veas que el cielo se iluminó grandemente y no sé cuántas cosas aparecen, no lo sé. Me cuesta trabajo incluso imaginar, pero bueno, más o menos es lo que yo alcancé a leer en los grupos, estaban esperando cosas de este tipo. Entonces, me preocupa que no estemos comprendiendo que la evolución, ¿sí? No es una serie de actos mágicos de la naturaleza, no. La evolución de la conciencia es un proceso que nos toca a cada alma como alma separada, individualizada de la fuente, ¿sí? Es un proceso personal que después se suma colectivamente. Y bueno, con esto vamos a iniciar esta explicación sobre cómo es este caldo de energía que llamamos Acuario o era de Acuario. Y bueno, lo primero que me gustaría explicarte es que quiero ponerte como en contexto, es decir, qué significa esto de evolucionar a través del tránsito del planeta dentro de un espacio de esa rueda zodiacal, ¿sí? Que cubre como esfera celeste a todo el sistema solar.
Entonces, más o menos para que me entiendas, porque sé que es complejo a veces comprender este tipo de conceptos, si no estás familiarizado con los conocimientos astrológicos ni con los conocimientos básicos de astronomía que se ocupa para poder hacer astrología, sé que es difícil, cuando no tienes esto, sé que es difícil comprenderlo, se vuelve un poco complejo, pero voy a hacerte un ejemplo. Vamos saliendo de la era de Piscis, ¿sí? Esta era de Piscis la marcamos con el conteo de los años a partir de Cristo. Ya sabemos que tenemos conteo de antes de Cristo y después de Cristo. Este es un acontecimiento que marcó el inicio de esa era, el nacimiento de Jesús. Entonces, si tú te pones a observar lo que sucedió desde el primer año hasta el 2020 que tenemos ahora, con la humanidad en ese largo periodo de 2000 y pico de años, ¿sí? Que es lo que dura una era. Si tú te pones a observar esto, podrás darte cuenta de cómo fue ese proceso de evolución para la raza humana. Tú estás acostumbrado a mirar los procesos de evolución desde un enfoque histórico de Matrix 3D, con explicaciones y con observaciones tipo Matrix 3D. ¿Qué significa esto? Revisa la historia que has aprendido, y la historia se focaliza en acontecimientos de índole político, de índole religioso, de índole cultural. La historia nos habla del cúmulo de guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, de las situaciones económicas y políticas y religiosas por las que se dieron esas guerras. De eso nos habla la historia, o lo que conoces tú como historia. Esa es la narrativa de eso que tú conoces como historia. Pero si tú comenzaras a observar todos estos acontecimientos desde la conducta, es decir, si tú en lugar de empezar a observar nada más los acontecimientos políticos, sociales, históricos, religiosos, etcétera, que nos narra la historia de la humanidad, si tú en lugar de observar eso, comenzarás a observar, ¿sí?, cuáles eran la forma de percibir la realidad de esos humanos al inicio del primer año, ¿sí?, en la época de Jesús. ¿Cómo pensaban esos humanos? ¿Cómo percibían la realidad? ¿Qué tipo de conductas tenían? ¿Cómo se mostraban con el mundo? ¿Cómo se comportaban? ¿Cuáles eran esos usos y costumbres en sus relaciones con los otros? En sus diferentes roles, ¿sí? Si tú empiezas a observarlo desde allí, entonces lo que estarás haciendo es observar qué tipo de conciencia en ese momento de la humanidad estaba gestándose allí, ¿sí?, allí en ese inicio de era, y qué tipo de conciencia, si empiezas a revisarlo, te digo, desde el primer año hasta esto de 2020 que acaba de terminar, y si empiezas a observar cómo ha ido cambiando esa conducta, si es que ha habido cambios, cómo ha ido cambiando esa percepción, cuáles son las creencias actuales en contraste con cuando inició esa era de Piscis. Entonces, si tú aprendes a observar de esta forma, entonces te vas a dar cuenta qué significa que la conciencia evolucione. Y te vas a dar cuenta que los procesos que fueron cambiando en la historia de la humanidad no se dieron de un día para otro, ¿sí? Es un proceso. Entonces, por eso no podemos pensar que con una conjunción de dos planetas, ¿sí?, en ese momento automáticamente se dé un cambio radical. No. Lo que sucedió nada más es que tú estás aquí, encarnado en un momento en el que estamos iniciando un proceso evolutivo muy complejo que se extenderá a lo largo de los 2000 y pico próximos de años que la humanidad
siga existiendo en este planeta. Entonces a ti nada más te está tocando el momento caótico en el que las energías viejas están empezando a colapsar y las energías nuevas están empezando a tomar su lugar, su nuevo lugar en este momento que está viviendo el colectivo humano o la raza humana en este planeta, ¿sí? Que transita como una nave en el universo, ¿sí? Entonces eso es lo que tú estás vivenciando. Y bueno, acontecimientos como el virus que está desde hace rato aquí haciéndonos un caos aparente en nuestras vidas, son parte, este tipo de acontecimientos son parte de los fenómenos que están dando cabida a generar condiciones para que la humanidad empiece a percibir cosas que antes no percibía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la era de Acuario sobre esto? Nos está anunciando las cualidades acuarianas que podemos esperar, ¿sí? En esta nueva energía en la que ya estamos allí como sopa, estamos como adentro en el caldo, ¿sí? En la sopa de esta configuración energética que solemos llamar Acuario. Bueno, tú tienes que entender, ahora sí entendiste que es un proceso evolutivo, es decir, te estoy diciendo que un proceso evolutivo, ¿sí? Es lento. Eso es lo que te acabo de decir, es lento, va por etapas, por periodos, por procesos y es largo. O sea, el mundo material, ¿sí? La manifestación material de la energía, esa gran energía que todo lo es, ¿sí? Pues es mucho más lenta, ¿sí? Es una densidad más lenta, ¿sí? Entonces no esperes un cambio drástico, espera más bien cómo colaborar a que el cambio se dé, a que seas el pionero del cambio, eso sí te toca ahorita, las energías son pioneras, inicia apenas. Entonces todos los que estamos hablando de este tema, pues vamos a estar un rato tachados como locos, como gente que anda en cosas que son medio raras, pero que no tienen mucho sentido, con cosas que hay gente que ha escuchado que son cosas que para qué te sirven, no te sirven para nada, ¿sí? Esto es lo que te va a lo mejor suceder si empiezas a hablar de estos temas, es parte de ese caldo. Estás iniciando como pionero hablando de esto. Fíjate, te estoy ejemplificando. Si te estoy ejemplificando cómo se inicia una nueva etapa energética. Y bueno, cómo ha estado iniciando la era de Acuario, bueno, con una narrativa ya cada día más potente de muchos humanos, hablando del despertar espiritual, ¿sí? Pero hablando con muchos datos, hay mucha gente hablando con datos de lo que está sucediendo en el planeta, datos de que hay hermanos estelares, datos de que hay tecnología que no nos han enseñado aún y que nos han escondido, datos sobre situaciones del origen de la humanidad que nos han ocultado. Date cuenta cómo está iniciando. Eso es caldo acuariano. Porque dijimos que Acuario, ¿te recuerdas que dijimos que Acuario era un signo de aire? Bueno, pues aire, en el simbolismo astrológico, el aire lo asociamos con el mundo mental y lo asociamos con todo lo que es la comunicación y la información. En el caso de Acuario, su aire tiene una cualidad fija, es decir, el signo tiene esa habilidad, esas energías acuarianas, ¿sí? Entre las cosas que tienen como cualidad, como potencia, es poder arraigar cosas permanentes, cosas de durabilidad, cosas que van a hacer fondo, no son cosas superficiales. Entonces estamos hablando de
de una información muy nueva, es decir, muy acuariana. Eso rige Acuario. Acuario rige lo innovador, lo nuevo, lo no visto, lo que ha sido incierto, lo que jamás te hubieras podido esperar. Eso que tú no conoces, ¿sí? Que es totalmente nuevo y que por lo regular, porque estamos entrenados a que no nos gusten los cambios desde esta Matrix 3D, por lo regular te da mucho miedo. Bueno, por eso la mayoría de la gente conectada en la Matrix, ojo, conectada en la Matrix 3D todavía, totalmente conectada, está tan asustada con todo lo que está sucediendo. Esta es una de las malas percepciones, ¿sí? Cuando estamos enfocando la vida desde un pensamiento Matrix 3D, desde una energía muy lenta, muy grotesca, desde una percepción muy grotesca de la realidad, muy fatalista, muy dramática, pisciana. Eso es Piscis, ¿sí? Hay mucha gente viendo ahorita lo que está sucediendo en el mundo desde esta percepción. Y eso, recuerda, ¿sí? Si tú crees en eso creas en tu vida, ¿sí? Entonces, la era de Acuario lo que nos está diciendo, esta nueva energía nos está diciendo, esa es una ilusión. Esa es una ilusión, esa forma de ver la vida tan caótica es una ilusión. Es una ilusión, ¿sí? Porque tiene que ver con tu sistema de creencias aprendido, pero no con la verdad. En astrología, ¿sí? No solamente tenemos un abecedario astrológico, sino además tenemos un lenguaje, tenemos varios símbolos que representan el lenguaje que nos va a permitir acceder a la información que nos entrega la disciplina de la astrología a través de aprender a leer este lenguaje. Entonces, en ese lenguaje los signos se agrupan en distintos conjuntos. Uno de ellos son los elementos. Entonces tenemos que Acuario es un signo, te dije yo, de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tienes que tomar varias cosas en cuenta. En Acuario, ¿sí? Acuario dentro del círculo zodiacal, ¿sí? Acuario ocupa, en orden, es el signo 11, el 11º signo. El primer signo es Aries, ¿sí? Mientras Acuario es el signo 11. Esto significa que en este proceso, es decir, la rueda zodiacal nos habla de un orden sistemático que tiene la energía, ¿sí? Para evolucionar en conciencia. En este caso es en la conciencia. Lo que tú lees en la carta astral de una persona, ¿sí? implica, entre otras cosas, ¿sí? Que puedas identificar cuál es su nivel evolutivo de conciencia. Hablando de un signo 11, es decir, en el contexto completo de la maduración de esta energía, de Aries a Piscis, se nos habla de un proceso de maduración de la energía cíclico. Esto significa que al ser Acuario el signo 11, estamos hablando de que está en una etapa de ese proceso evolutivo de la energía cíclica, en una etapa madura. Por tanto, hablamos ya no de un aire inicial como lo es Géminis. Son 3 signos del zodiaco que están en el elemento aire. El primero es Géminis, el segundo es Libra, el tercero es Acuario. En esta posición, Géminis está por aquí más o menos, dentro de la franja zodiacal, o la rueda zodiacal, perdón, ¿sí? Y Libra está aquí, exactamente enfrente de Aries. Son los signos, ¿sí? De aire, ¿sí? Entonces, Géminis, Libra y Acuario. Como tú te puedes dar cuenta, en esta configuración, en este orden sistemático de la energía, ¿sí? Que circula en esos 12 signos cíclicamente, la conciencia humana está circulando ahí, el alma está circulando ahí, y en este orden, Acuario es un signo que habla de un proceso de maduración que ya tuvo previamente esa energía, ¿sí? Entonces este aire es un aire maduro, no es un aire inquieto y curioso como el aire de Géminis, ni tampoco es un aire preocupado por equilibrar y asociarse con los otros,
No, este es un aire que sintetiza mucho la experiencia. Y yo te había dicho que Acuario está regido por el planeta de Urano, ¿sí? Urano tiene este símbolo, este es un símbolo que nosotros reconocemos como astrólogos del planeta Urano. Pero también te había dicho que tenía un corregente que era Saturno, este es el planeta Saturno, el símbolo de Saturno. ¿Qué significa esto? Yo te estaba diciendo cómo se da ese cambio de transición, o sea, cómo se está dando esa transición entre la vieja energía pisciana, ¿sí? Las viejas estructuras, aquí está, Saturno, es un planeta que nos habla de eso. Si tú conocieras el significado de Saturno, sabrías que esas viejas estructuras están en este momento pionero en lucha por sobrevivir con las nuevas energías que, como te dije, son totalmente nuevas, innovadoras. ¿Qué significa esto dentro del contexto de lo que estamos viviendo? Que ahorita tienes que estar abierto a lo nuevo. ¿Sí? Cosas demasiado nuevas, cosas que nunca te imaginaste, cosas que ni siquiera todavía sabes que existen. Tú no sabes lo que no sabes. Así de fuerte es el cambio que viene para la humanidad. Además de que está ascendiendo a una frecuencia vibratoria más alta. Para empezar, esta narrativa de la física cuántica, de las frecuencias vibratorias, de que todo es frecuencia, de que hay un campo potente unificado con potencial, o el gran campo, la gran fuente. Es información que tú no conocías, que la mayoría de los humanos hace al menos 100 años ni siquiera andaba esa narrativa tan fuerte, ¿sí? No hace unos 40, 50 años no hablábamos tan fuerte de que tenemos hermanos galácticos, no teníamos tanta información acerca de que hay varias razas. ¿Te fijas? Esto es caldo acuariano. Hay información nueva, constante y que te rompe, ojo, que te rompe totalmente el esquema, ¿sí? Estamos en una era que nos está rompiendo todos los esquemas viejos de Saturno, añejos, preestablecidos. Todo esto que tú has creído que somos los humanos, resulta que ni lo somos. Ya te había dicho yo, una de las cosas que te he dicho, por ejemplo, para empezar, o sea, tú conoces la historia de la humanidad a partir de acontecimientos históricos, sociales, políticos, culturales, etcétera, económicos, religiosos y demás. Pero pocas veces se te había ocurrido pensar que eso no solamente es la historia, que sí, efectivamente es la historia desde este pensamiento 3D, sino que sobre todo, ¿sí?, son las consecuencias de la forma como la humanidad ha percibido la existencia hasta el momento de ahora. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo cambia la percepción de creer que, mira, nada más históricamente somos así, porque así nos hemos tratado, o porque estos son los acontecimientos sociales, políticos, culturales, económicos que han generado que nos pase lo que nos ha pasado? Nanáis. No es lo mismo verlo así que verlo de, ok, esto que hemos conocido como historia no es otra cosa más que la evidencia de una conciencia muy rudimentaria en la que han funcionado los seres humanos, ¿sí? Las cosas no se cambian con guerra, ¿sí?, ni se cambian con ejercicio de poder dominante, controlador. Las cosas se cambian percibiendo la realidad de una manera distinta. Eso es Acuario, eso es Urano, ¿sí? Una forma totalmente distinta de percibir la realidad, una forma que todavía estamos ajustando, que todavía no alcanzamos a comprender mucho porque somos los pioneros, pero que los que estamos comprometidos con este nuevo proceso, porque sabemos que hay energía que nos favorece para podernos alinear a él, ¿sí?, estamos buscando la manera no solamente de comprenderlo para nosotros mismos y colaborar con el planeta, sino además para ayudar a otros a que lo comprendan. Eso es estar bien metido en este nuevo proceso de la era de Acuario. Metido en lo nuevo, tratando de dar información, aire, ¿sí?, un aire maduro, les dije, es un aire maduro que ya ha sintetizado la experiencia Saturno y que a partir de la experiencia puede innovar, ¿sí?
porque esta mente es capaz de ver cosas que antes no podía percibir. Esta mente, una vez que se ha detenido un momento, ¿sí? Y con un momento me refiero a un momento de la vida, si no me refiero a un instante de tiempo lineal, me refiero a un momento de la vida, de detenerme con la vida y empezar a ver, hacer una síntesis, una exploración a todo ese mundo viejo de donde vengo, a todas esas ideas viejas que me han constituido, que me han hecho percibir, ¿sí? Dejarlo, ¿sí? Cuestionarlo, ¿sí? Para darme cuenta que en este momento estamos en otro tiempo muy distinto y que además, ¿sí? Que además requiero de incorporar información totalmente nueva, ¿sí? Si yo realmente quiero comprender lo que está sucediendo en este momento del planeta y quiero dejar de ver, ¿sí? La vida como algo caótico, nefasto y que me agrede de vez en cuando o casi siempre, es decir, como víctima. ¿Te acuerdas que yo te decía que este es un trabajo acuariano, pero que en el fondo, en el centro del fondo, está Leo, ¿sí? Porque esto es una unidad, ¿sí? Leo y Acuario, o cada signo tiene su complementario enfrente, y esto es una unidad. Entonces, ¿cómo puedo acceder a este caldo energético acuariano de manera fluida? Bueno, pues tengo que trabajar el yo individual, que es lo que representa Leo, representa, ¿sí? La esencia, nuestro verdadero ser, ¿sí? Esta parte totalmente innata en nosotros que no está distorsionada, ¿sí? Con la cultura de la Matrix 3D, ¿sí? ¿Y cómo le hago esto? Con conexión espiritual, no hay otra, ¿sí? Nosotros necesitamos conectarnos espiritualmente. Esto nos está diciendo la nueva era de Acuario. Si tú quieres comprender la realidad, tendrás que empezar a aprender a pensar con lógica espiritual, ¿sí? Y para que tú puedas ser parte del colectivo del cambio, tienes que hacer trabajo personal, ¿sí? Si tú no haces trabajo personal para soltar estas viejas energías salientes de Matrix 3D, tú no vas a poder disfrutar de esta nueva etapa. Vas a ser de ese grupo de humanos, que es casi la mayoría, que está creyendo que el mundo es un caos y que no tiene remedio. Y no es así. Estamos en un momento de cambio, ¿sí? Los cambios, es decir, vamos hacia un nuevo mundo. Se promete un mundo fraterno, son cualidades acuarianas. Se promete un mundo donde la cooperación y no la competencia, Matrix 3D es competencia, cooperación es pensamiento espiritual, ¿sí? Donde la cooperación sea la constante, donde el trabajo de equipo sea constante, donde lo que te mueva sea el amor, no el dinero, como en la Matrix 3D, o el poder controlador, Matrix 3D. Esto es lo que se espera, pero tienes que construirlo. Lo construyen los mismos humanos. Nadie va a venir a construirlo por nosotros. Tenemos ayuda, desde luego que tenemos y la necesitamos, pero a los que nos toca es a nosotros, ¿sí? Esto es lo que promete la era de Acuario. Es un caldo de energía que nos permite acceder al conocimiento de la experiencia ya vivida, acceder al conocimiento de lo divino, del campo, ¿sí? El gran campo cuántico tiene información, solamente hay que saber acceder a ella. Esta es otra parte fundamental que no tenemos en nuestra ciencia. Nuestra ciencia, como es determinista y materialista, no reconoce la existencia de un éter, de un campo energético potencial que está aquí. Es decir, nosotros hemos creído en el vacío, ¿no? El vacío no existe como tal, ¿sí? Todo es energía,
todo lo existente, no solamente en el planeta Tierra, sino en el universo y en todo el cosmos, está unificado, está ligado, ¿sí? Está entrelazado por ese gran campo unificador que ahora está manejando la física cuántica. La física cuántica nos está diciendo, ¡hey! ¿Qué creen? Hay un gran campo energético unificador que envuelve a toda la existencia, ¿sí? O sea, no es cierto que las cosas están separadas entre sí. Es decir, hay una parte energética de la existencia y una parte material. Y constantemente estas dos naturalezas de la existencia están entre sí, ¿sí? Digamos, copulando, ¿sí? Están entre sí bailando una danza llamada existencia, ¿sí? Y eso es lo que hace que exista lo que existe. Esa es una de las cosas que nos dice la física cuántica. Y la ciencia jamás ha reconocido este campo unificador, pero desde luego que se espera que sea reconocido. Y bueno, por eso ahorita uno de los auges es la física cuántica. La física cuántica está diciendo, la física cuántica es conocimiento totalmente acuariano, innovador. Está rompiendo con todas nuestras leyes físicas newtonianas. Está rompiendo con un montón de cosas que no sabíamos o que habíamos percibido de una manera distinta, porque nosotros veíamos, nos enseñaron a ver la vida de una manera determinista, es decir, no hay forma de cambiar, todo está dado, quién sabe dónde, por la suerte, por la casualidad. Por ejemplo, esta percepción de suerte, casualidad, rompe con choca con la nueva visión acuariana de tú creas lo que crees. Nada de lo que te sucede es casual, ¿sí? Todo lo que te sucede lo has creado tú, lo reconozcas o no, seas consciente o no, así es como funciona. No funciona de manera azarosa, ¿sí? Aleatoria, no. Todo lo que te sucede es porque tú lo has creado. Eres tú el creador de tu realidad. Esta es información acuariana. Esta es información que, si te das cuenta, rompe con todos tus esquemas. Por eso a la gente le cuesta mucho trabajo creer en esta nueva información. Sobre todo, te repito, a esa gente que está muy enganchada con el pensamiento Matrix 3D, ¿sí? La gente, por ejemplo, la gente está asustada, tratando de seguir todos los lineamientos oficiales de sanidad con este virus, ¿sí? En lugar de ponerse a reflexionar, ¿sí? Que si realmente hubiera una genuina información de calidad con respecto a cómo se previene un bicho de esta naturaleza, pues entonces tendríamos a los medios de comunicación informándonos de cómo mantener tu sistema inmunológico en un estado sano, ¿sí? Donde ningún virus entre, ¿sí? Voy que nadie te ha explicado, ¿sí? Que el problema no es traer tapada nuestro rostro, ¿sí? De verdad eso no funciona, ¿sí? El problema es que no nos preocupamos por mantener un sistema inmunológico sano y estable, ¿sí? Porque no comemos de manera que nos lo permita. La mayoría de la gente no come así, ¿sí? Porque además el sistema inmunológico no solamente se debilita con una mala alimentación, también se debilita con la forma en que estás acostumbrado a pensar y a percibir la realidad. Es con lo que más se debilita el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque una forma de pensar caótica te genera constantemente estrés y eso baja tus defensas, ¿sí? Entonces, una buena información acerca de cómo prevenir cualquier bicho que sea, ¿sí? Es enseñarte a cuidar tu sistema inmunológico. Pero eso tiene costos para seguir vendiendo tanta cosa que nos venden para comer, por ejemplo. O para ya no tener que consumir tanta medicamento, porque si tú eres una persona feliz, difícilmente te vas a enfermar. Y menos ahorita, que hay energía 5D, ¿sí? La enfermedad desaparece básicamente allí, ¿sí? Porque tú ya piensas en una frecuencia distinta. Te conectas a la lógica espiritual de la existencia, algo que no te han enseñado. Diciendo es información acuariana, es decir, es información nueva, y lo que a ti te está pasando ahorita, lo que estás vivenciando, es esa lucha entre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Gente que por nada va a creer en esto que mucha gente nueva está diciendo,
¿sí? Gente que por nada del mundo te va a creer, que siempre va a estar escéptica, ¿sí? Que se va a negar rotundamente, y gente a lo mejor bien confundida que no sabe de todo, que sí creer. Y entonces fíjate, ahí entra otra vez el aire acuariano. ¿Cuál es la tarea? Discernir. Te dije, no es un aire curioso como el de Géminis, donde nada más andamos coleccionando información y no hacemos nada con ella. El aire acuariano nos obliga a aplicar lo aprendido y por tanto nos obliga a la congruencia. Si ya no podemos seguir diciendo que somos muy espirituales y seguir teniendo conductas poco espirituales, como por ejemplo el juicio, ¿sí? Hay mucha gente que se siente muy espiritual y sigue enjuiciando cualquier situación y hasta quiere hacer una excepción del juicio. El juicio no cabe en la lógica espiritual, porque tú empiezas a comprender la vida de las personas, aunque sea muy tóxica esa vida o muy autodestructiva, empiezas a comprenderlo desde una lógica espiritual, ¿sí? Ya no desde una lógica del prejuicio, de reglas y normas establecidas para que todo el mundo se comporte de manera pareja y nadie se distinga del otro, ¿sí? Energía vieja, energía pisciana. Esto es lo que significa la era de Acuario. Yo realmente espero haberte aclarado qué es esto de la era de Acuario, es decir, a qué nos referimos cuando hablamos de la era de Acuario. Desde luego que hay muchos acontecimientos de tipo global, ¿sí? Que están regidos por estas nuevas energías. Hay muchos cambios, ¿sí? Pero yo ya te he dicho en varias ocasiones, la mayoría de la gente está hablando de esto. A mí me interesa que tú entiendas cómo desde tu vida cotidiana, ¿sí? Puedes enlazarte con esta era de Acuario, ¿sí? ¿Cuáles son sus cualidades? Y bueno, voy a detallarte esto, pero ahora me voy a sentar, porque me cansé de estar parada. Y ya de vuelta aquí sentada, quiero seguirte explicando un poco más acerca de este significado más cotidiano de lo que es esta nueva era que conocemos como era de Acuario. Te repito, estás en un momento clave, encarnado, ¿sí? Viviendo una situación muy peculiar para toda la raza humana, donde por primera vez al menos alcanzas a ver una división muy clara entre personas que están pensando distinto la realidad, ¿sí? Y personas que se aferran a las formas viejas de ver el mundo, ¿sí? Esta es una buena crisis de esto, ¿sí? Una crisis donde nos está evidenciando que están surgiendo nuevas percepciones, nuevas energías, ¿sí? Que nos impactan en nuestra conciencia para revelarnos, eso es acuariano, revelarnos cosas que antes no éramos capaces de ver, ¿sí? Porque el proceso evolutivo en el que estábamos no nos lo permitía. Una forma de favorecerte es abrirte a lo nuevo, abrirte a esas voces que ya no son oficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información nueva no la vas a encontrar en los medios de comunicación oficiales. La información acerca de la verdadera historia de la humanidad no la vas a encontrar. Estamos en el momento pionero, inicial, de soltar vieja energía para que ingrese la nueva. Ahorita no vas a encontrar a nadie validando si esta información es verídica o no. Ahorita tendrás que ejercer soberanía sobre tus propias creencias si realmente quieres ser una persona acuariana, alineada a la energía acuariana. Necesitas aprender a empezar a tener autonomía en tu forma de pensar. Necesitas empezar a aprender a hacer discernimiento, es decir, ese ajuste entre lo que sientes y lo que te has informado y tú deduces a partir de lo sensorial, pero también lo cognitivo. Eso es discernir.
Oye, Norma, pero yo nunca he discernido. No sé cómo se discierne. Bueno, pues empieza por informarte. O sea, a lo mejor te cuesta más, porque a lo mejor tú eres de los que jamás has querido leer en toda esta vieja energía que nunca te motivaste para hacerlo. Pues será el momento de que inicies al menos a hacer lecturas de calidad acerca del mundo, de la vida, de la existencia, ¿sí? De lo que está ocurriendo para que puedas comprender. Eso es convertirte en una persona acuariana, de donde tengas que estar. Ay, pero sabes que yo soy de los que si no veo y no toco y no sé qué, no creo. Ok, pero ¿quieres pertenecer a esta nueva energía? Pues entonces empieza a soltar un poco, ¿sí? Esta necedad de creer que todo lo que ves sea tocable y perceptible, físicamente hablando. Entiende. Si eres de los que te gusta hacerle más a lo intelectual, entonces al menos ponte a leer un libro de física cuántica, porque tiene un lenguaje científico. Entonces comprende que los científicos actuales están avisándonos que ya no son las cosas como creíamos, ¿sí? Y que la mayor parte de la existencia es el 99.99% es energía, y que esto que tú conoces como materia es solo el 0.00001% de la realidad. Imagínate. Entonces deja de estar esperando que todo lo que percibes o escuchas que existe tenga que ser físicamente comprobable. Esa es otra forma de arraigarte, de alinearte a esta nueva energía acuariana. Otra forma que va a ser muy fundamental es empezar a rescatar el simbolismo de lo femenino, ¿sí? Esta es una energía, ¿sí?, que tiene que resignificar toda la configuración de la existencia, ¿sí?, que conocemos como lo femenino, ¿sí? Y tendrás que dejar de pensar de manera dualista. Tendrás que dejar de creer que lo femenino solo corresponde a las mujeres y lo masculino solo corresponde a los varones. Todos humanamente nos configuramos con energía femenina y masculina, o energía pasiva y activa. Ya hablaré de esto en otro momento, ¿sí? Pero es de las cosas que tendrás que empezar a percibir y a entender, ¿sí? Que es incluso el pensamiento dual. ¿Qué es un pensamiento dual? Si quieres realmente ser acuariano, es como deja de pensar todo en términos de separación y de dicotomía, es decir, esto no se lleva con esto. No, todo es unidad, ¿sí? Todo es uno. Oye, pero es que yo no lo comprendo. Infórmate, ponte a leer, ponte a investigar lo nuevo. Deja de estar creyendo y percibiendo la existencia con toda esa información vieja que siempre está enganchada con el sentimiento del miedo, ¿sí? Empieza a creer que hay una lógica espiritual, y más si eres de esas personas que se siente muy religiosa y muy unida a Dios porque está muy metida en sus iglesias. Entonces, si eres así, no tienes por qué estar teniendo temor en este momento de contagiarte de nada, de nada. Si tú eres así y estás muy preocupada de contagiarte, te vas a contagiar, porque tú estás creando esa realidad, ¿sí? Entiende que ahorita el mundo está en lucha, ¿sí? Y la información oficial está enfocada a seguir, o sea, es vieja energía, está enfocada a seguir, ¿sí?, inyectándote miedo en todos los acontecimientos que estás viendo, ¿sí? Esta energía vieja tiene la costumbre de ver de todo de manera fatalista, dramática y externa a ella, es decir, nadie es responsable, siempre el sistema. Pues no, si quieres ser una persona acuariana, entiende que tú también eres responsable de eso que no te gusta y que es caótico. Y empieza a revisar de qué forma contribuyes para alimentar esa manera de ver la vida, para que seas uno de esos pocos que estamos trabajando para ver la vida distinta y construir un mundo distinto. No necesitas meterte a pelear allá afuera. Con que empieces a percibir distinto, tu frecuencia va a empezar a cambiar y vas a emitir, ¿sí?, un campo electromagnético distinto, una firma energética distinta, que esté alineada a esta nueva energía que es más poderosa, que es espiritual, ¿sí?, que es totalmente espiritual, ¿sí?, y que tiene una percepción, una verdad acerca de la existencia totalmente amorosa y compasiva, que hasta la fecha ni siquiera todavía sabemos cómo se hace eso, pero estamos aprendiendo.
Estamos en el momento inicial. Los que estamos viviendo este momento histórico de la humanidad a nivel cósmico, a nivel galaxia y universo, ¿sí? Sabemos perfectamente que estamos de pioneros, ¿sí? Nos está tocando apenas dejar los primeros tabiquitos para las futuras generaciones que seguro disfrutarán de una era acuariana bien instalada en la fraternidad, en el amor compasivo. Se espera que incluso el dinero desaparezca, porque el dinero es una invención humana. Solamente en este planeta hay dinero, ¿sí? En los otros planetas habitables no hay dinero, eso no existe, eso es un concepto tridimensional y totalmente humano, ¿sí? Hay muchas cosas muy interesantes que, si te preocupas por informarte y consultar los mismos canales que yo te he estado recomendando, vas a poder tener esa información que te va a ayudar a hacer tu rompecabezas completo acerca de lo que significa. Significa estar viviendo en un tiempo nuevo, distinto, donde se está gestando una nueva conciencia, ¿sí? Y donde se está desmantelando una energía muy tóxica, una energía que ha sido sumamente grotesca y primitiva, ¿sí? Y que está ahí pataleando, dando sus últimas patadas de ahogado, porque se resiste a soltarse, ¿sí? Pero no hay otra alternativa, es decir, el planeta vaya. El planeta, como ser vivo que es, ya tomó la decisión, y bueno, nosotros nos quedan dos nada más. Lo acompañas y haces la chamba que te toca con tu persona para poderte alinear a esta nueva humanidad que se está gestando con esta era de Acuario, ¿sí? Que nos habla de un caldo de energías que ahora sí puede ser una humanidad de cooperación, una humanidad que sabe trabajar en equipo, una humanidad que ya no compite, una humanidad que siempre es amorosa, una humanidad que equilibra los intereses personales con los intereses colectivos, una humanidad que no ejerce poder para oprimir y lastimar a otros, sino al contrario, trata a los demás y siempre está viéndose como iguales. Una humanidad que se reconoce en las semejanzas y se deja de pelear por las diferencias. Eso es la era de Acuario y eso es lo que viene y va a suceder. Pero te repito, tú estás en los inicios de ese tiempo que durará 2200 años aproximadamente. Entonces no esperes que te toque ver lo más bonito, pero sí empieza a preguntarte por qué decidiste encarnar en este momento tan crucial del planeta. Es probable que tengas algo que aportar. Después de todo, somos miles y miles de millones de humanos, ¿sí? Que hemos estado ahí alimentando una vieja Matrix 3D y que requerimos de tomar conciencia de este nuevo proceso, ¿sí? Entonces se ocupa mucha ayuda. Se ocupa mucha ayuda para explicar de diferentes formas lo que está sucediendo actualmente en el planeta y por allí le haga clic a alguien y se una a este colectivo nuevo de humanos despiertos que están arduamente trabajando para que personas como tú puedan tener información acerca de este importante acontecimiento. Yo realmente deseo que este conocimiento que acabo de compartirte te sirva en tu vida cotidiana. Como tú podrás ir viendo, no voy a tener una narrativa de cuestiones espectaculares, ya te había dicho, y globales. No es algo que me llame mucho la atención y sobre todo porque sé que hay mucha gente muy profesional hablando de esto, ¿sí? Lo que voy a seguir haciendo es recomendándote lugares donde puedas tú acceder a cierta información, ¿sí? Ya te das cuenta que yo estoy enfocándome más a que tú puedas comprenderlos de tu vida cotidiana, es decir, cómo hago práctico este proceso y cómo atravieso con él, ¿sí? O cómo atravieso en él, ¿sí? Buscando que mi vida empiece a tener esa lógica espiritual que es la ascensión o la quinta dimensión o la quinta densidad, ¿sí? Aquí vamos a empezar a hablar, o estamos ya haciéndolo más bien, aquí estamos tratando de enseñarte cómo se piensa con esa lógica espiritual y cómo te puedes conectar a esa nueva energía y cómo poco a poco tendrás que ir haciendo tu trabajo interno, personal fuerte para identificar las formas en las que tú sigues alimentándote de esta Matrix 3D que queremos soltar, ¿sí?
De eso se trata, diálogos con alma para tu vida cotidiana por el mundo. No me queda más que agradecerte muchísimo, como siempre, por haberme acompañado hasta este momento. ¿Sí? Muchas gracias por seguir con nosotros en este nuevo año lineal. Es un año lineal el que inicia. La vida 5D es cíclica, no se rige por años lineales o gregorianos como el que tenemos. Eso es invención humana. Sin embargo, bueno, nosotros de alguna manera hacemos este rito porque de alguna forma nos ayuda a continuar con nuestra vida y sentirnos renovados, ¿no? Mínimo ya sabemos que en diciembre se acaba un año y podemos darnos la oportunidad psíquicamente de colocarnos en una conciencia de renovación. Entonces de eso se trata iniciar este año, ¿sí? De que estés con toda la disposición de renovarte y de que tengas información para que te des cuenta hasta dónde es necesario renovarse. Date cuenta que ahora hay que cuestionar casi todo lo viejo que aprendiste acerca de lo que es la vida, la existencia, lo correcto y lo incorrecto, principalmente allí. ¿Sí? Entonces, iniciar este nuevo año lineal implicaría que estés dispuesto, si quieres estar en esta lógica espiritual, y dispuesto a cuestionarte y a detenerte tal vez un momento en tu vida y preguntarte si tu vida en este momento para ti es placentera. ¿Sí? ¿Estás contento con quién eres? ¿Estás contento con lo que haces de tu vida? ¿Vas hacia algún lado que tenga sentido? Esas podrían ser preguntas interesantes que podrías hacerte en este nuevo año lineal que iniciamos, ¿sí? Si quieres aprovecharlo de una forma mucho más profunda y con una lógica más espiritual. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, creo que ya va a ser el número 10. Sí, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es esa Matrix 3D, aunque lo hemos estado haciendo, pero ahora nos vamos a meter de lleno a comprenderla, para que tú puedas identificando de qué forma todavía estás enganchado ahí y sepas buscar el camino para salir de ahí. Hasta la próxima y recuerda, no olvides por favor suscribirte a mi canal. Te agradezco mucho que sigas conmigo. Hasta luego.